Buenas, somos el grupo número 6 integrado por Pérez Alfredo, Martínez Yareli, Sánchez Desiré, Villarruel Milagro y quien les habla, Rafael Guatache. Este video informativo trata sobre los riesgos químicos y todo lo relacionado a este tema. Empezaremos a hablar por el concepto de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Ahora hablaremos sobre el riesgo químico. El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistemáticas, según la naturaleza del producto y la vía de exposición. En muchos países los productos químicos son literalmente estirados a la naturaleza, a menudo con graves consecuencias para los seres humanos y el medio natural. Las vías de penetración. Dentro de ellas tenemos la inhalación. Las partículas muy finas, los gases y los vapores se mezclan con el aire, penetrando en el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alvéolos pulmonares y de allí pasar a la sangre. Según su naturaleza química, estos provocarán efectos de mayor a menor gravedad, atacando los órganos del trabajador, como el cerebro, hígado, riñones, entre otros. Algunos de los gases tóxicos que actúan por absorción inhalatoria tenemos monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, vapores de mercurio, ácido cianhídrico. Ingestión. La sustancia ingerida conlleva un riesgo específico dependiendo de su naturaleza, siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual nunca es menor. Algunas sustancias muestran su efecto tóxico de forma inmediata, especialmente aquellos de acción mecánica como los corrosivos, pero otros no lo hacen hasta después de su absorción en el tubo digestivo, distribución y metabolización, por lo cual pueden aparentar ser inofensivos en su primer momento. Sustancia o materia química peligrosa es todo material nocivo o perjudicial que durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso puede generar o desprender humos, gases, vapores, polvo o fibras de naturaleza peligrosa. Ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radioactiva, corrosiva o irritante en cantidad que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a personas e instalaciones o medio ambiente. Según su peligrosidad se clasifican en explosivos, sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama o que son sensibles a los choques o fricciones. Inflamables, sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal, sin empleo de energía o que en contacto con el agua o el aire húmedo desenvuelven gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. Por ejemplo, benceno, etanol, acetona, etc. Y las precauciones de su uso son evitar el contacto con materiales ignitivos. Extremadamente inflamables, sustancias y preparaciones líquidas cuyo punto de inflamación se sitúa entre los 21 grados centígrados y los 55 grados centígrados. Por ejemplo, hidrógeno, etino, éter etílico, etc. Comburentes, sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. Por ejemplo, oxígeno, nitrato de potasio, peróxido de hidrógeno, etc. Corrosivos. Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y materiales inertes. Por ejemplo, ácido clorhídrico. Irritantes. Sustancias y preparaciones no corrosivas que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel, pueden provocar una reacción inflamatoria. Por ejemplo, cloruro de calcio, carbonato de sodio, entre otros. Precaución. Los gases no deben ser inhalados o tocados. Nocivos. Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden implicar riesgo a la salud de forma temporal o alérgica. Por ejemplo, etanol, diclorometano, cloruro de potasio, etc. Precauciones.
Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. Tóxico: sustancias y preparaciones que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la salud. Por ejemplo, cloruro de bario, monóxido de carbono, metanol, etc. Precauciones: todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. Muy tóxicos: por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel provoca graves problemas de salud, inclusive la muerte. Por ejemplo, cianuro, trióxido de arsenio, nicotina, etc. Radiactivos: sustancias que emiten radiaciones nocivas para la salud. Contaminantes biológicos: materiales contaminados con microorganismos presuntamente patógenos. Tipo de productos químicos: la forma material de un producto químico puede influir en cómo penetra en el organismo y en algunas medidas en el daño que provoca. Las principales formas materiales de los productos químicos son sólidos, polvo, líquidos, vapores y gases. Actividades en las que se está expuesto a riesgos químicos. Son muchas las actividades en las que se está expuesto a un riesgo químico. Entre estas se encuentran actividad docente y de investigación en laboratorios, tareas de soldadura, operaciones de desengrase, operaciones de fundición, destilaciones, rectificaciones y extracciones, limpieza con productos químicos. Consecuencia de los riesgos químicos. Una vez que un producto químico penetra en el organismo, puede provocar distintos efectos perniciosos. Entre ellos tenemos efectos inmediatos, agudos o a largo plazo crónicos, que pueden no aparecer hasta años después de la exposición. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas, según la naturaleza del producto y la vía de la exposición. En caso de accidente, ¿qué podría pasar? Podría producirse una fuga de gas. Esto provocaría la concentración de un producto tóxico en el aire y por tanto comportaría un riesgo para la salud. También podría producirse una explosión, que sería peligrosa porque los cristales de las ventanas podrían romperse y al salir proyectados dañar a las personas. También podría producirse un incendio que provocaría quemaduras o intoxicación por humo. Hoy día, casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se utilizan productos químicos en casi todas las ramas de la industria, desde la minería al trabajo en oficina, pasando por la soldadura, la mecánica, las fábricas, etc. De hecho, los riesgos químicos son el riesgo más grave para la salud de los trabajadores hoy día. La primera línea de defensa contra los productos químicos es conocer lo más posible las sustancias con las que se trabaja y evitar exponerse a ellas, por muy seguras que se piense que sea o por muy seguras que le hayan dicho a uno que son. Ahora veremos un video de cómo puede ocurrir un accidente en una empresa de productos de limpieza. En esta dramatización se puede observar diferentes problemas que llevaron a que ocurriera este accidente, como el tubo que se estaba perforando estaba muy cerca de la tubería que sirve de canal al cloro fabricado en esta empresa. El operario no tenía los protectores adecuados, ni lentes, ni el traje propicio de la ocasión. No tuvo la suficiente supervisión del encargado de seguridad de la empresa. Así como estas, muchas otras razones por las cuales se debe tomar más conciencia a la hora de trabajar en procesos que involucren sustancias químicas.
acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como el caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas el amor bonito, lo tenía